La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas del autobús que se dirigía a los barrios más exclusivos de Guadalajara. Esperanza Morales apretaba contra el pecho una bolsa de plástico que contenía sus únicos artículos de limpieza: un par de trapos gastados, una botella barata de cloro y guantes de cuero que habían conocido tiempos mejores. En su habitación y a lo largo de los años, las líneas de preocupación se habían grabado profundamente en su rostro moreno, pero sus ojos oscuros aún brillaban con la determinación de que la pobreza no se había extinguido. El barrio de Providencia se alzaba ante ella como un mundo completamente vacío. Las mansiones, con sus jardines impecablemente cuidados, las calles impecables y los autos de lujo estacionados tras las rejas doradas, le recordaban todo lo que nunca tuvo. Esperanza perdió su trabajo en la maquiladora hace 6 meses y desde entonces ha sobrevivido con trabajos de limpieza esporádicos que le daban solo para mantener a sus hijos en una pequeña vivienda social en el barrio del Ferrocarril. Aquella mañana de noviembre, a doña Carmen, cerca de allí, le llegó una oportunidad que parecía caída del cielo: limpiar la mansión de Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de Jalisco, por encargo de una cadena hotelera que se extendía por todo México. Si disfrutaste esta introducción, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un comentario desde donde estés. Nos motivas a seguir contando estas historias que nos conectan a todos. La mansión Mendoza se alzaba imponente tras un muro de piedra rosa que se extendía por toda la manzana. Esperanza tocó el timbre con manos temblorosas, consciente de que su humilde atuendo, un pantalón de muselina desteñido y una blusa blanca que había lavado tantas veces que empezaba a amarillear, la señalaba de inmediato como una intrusa en ese mundo de privilegios. El intercomunicador crepitó y una voz femenina con acento la sorprendió con la petición que esperaba. Minutos después, las puertas de hierro forjado se abrieron, revelando un jardín de revista. Palmeras reales, bugambillas moradas y un sendero de mármol travertino conducían a un invernadero que combinaba elementos coloniales mexicanos con toques modernos. Esperanza cruzó la puerta, sintiendo que cada paso la alejaba aún más de su realidad cotidiana. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, y apareció una mujer de mediana edad, de cabello rubí, elegantemente vestida con un traje de linóleo beige. Era Ingrid, la esposa de Alejandro, originaria de Suecia, quien había sido enviada a México años atrás como corresponsal de una revista europea y había pasado tiempo con el magnate hotelero. «Tú debes ser Esperanza», dijo Ingrid en un español casi perfecto, aunque con un ligero acento nórdico. «Carmen habló muy bien de ti. Necesito que limpies toda la casa, pero sobre todo el estudio de mi marido. Llevamos días sin hacer tareas domésticas y todo es un desastre». Esperanza asintió en silencio, intimidada por la elegancia de la mujer y la enormidad de la tarea que tenía por delante. La casa era aún más impresionante por dentro. Altos edificios con vigas de madera, suelos de mármol que reflejaban la luz natural que entraba a raudales por los enormes ventanales, y obras de arte que sabía que debían de costar más de lo que ganaría en toda su vida. «Mi esposo está en su estudio», continuó Ingrid mientras pasaba junto al guía por un pasillo decorado con fotos familiares y reconocimientos empresariales. «Por favor, no lo molesten. Está pasando por un momento muy difícil y preferiría que no lo molestaran. Pueden limpiar el lugar, pero procuren ser discretos». Esperanza notó algo extraño en el tono de Ingrid, una tensión apenas perceptible que contrastaba con su aparente compostura. Había algo en la forma en que evitaba su mirada, en la forma en que sus manos jugaban nerviosamente con su collar de perlas,
que sugería que nada era tan perfecto como quedarse en esa mansión. El estudio se encontraba al final del pasillo, tras un par de puertas de madera maciza que permanecían cerradas. Esperanza comenzó a trabajar en la sala principal, una amplia estancia con muebles de cuero italiano y una chimenea de cantera que probablemente nunca se había usado en el clima templado de Guadalajara. Mientras limpiaba cada superficie, no pudo evitar sentirse como una intrusa, observando los rastros de una vida que la había dejado completamente ajena. En las fotografías familiares pudimos ver la evolución de Mendoza a lo largo de los años. Alejandro e Ingrid en su fiesta, celebrada en los jardines de esta misma mansión, vacaciones en Europa, en playas paradisíacas, en pistas de esquí, la pareja con importantes políticos, celebridades y empresarios. Pero había algo que le llamó la atención. En las fotos más recientes, Alejandro lucía diferente. La mirada de su hijo se perdía en él y había una tensión en su postura ausente en las imágenes anteriores. Mientras tanto, limpiaba una mesita cerca del estudio, donde oyó la primera conversación. Las voces provenían del interior, amortiguadas por las puertas de madera, pero lo suficientemente claras como para distinguir las palabras. «No puedo seguir así, Ingrid», dijo una voz masculina que supuso era la de Alejandro. Los médicos fueron muy claros. 6 meses, quizá 1 año, con suerte. «No digas eso», respondió la voz de Ingrid, pero ahora sonaba entrecortada, desprovista de la serenidad que había mostrado minutos antes. «Todavía podemos buscar otros tratamientos. En Estados Unidos, en Europa. ¿Con qué dinero?» La amargura en la voz de Alejandro era palpable. «La empresa está en quiebra, Ingrid. Todos los hoteles están hipotecados. Los acreedores insisten conmigo. Y ahora este cáncer es lo único que me falta». Esperanza permaneció paralizada, con el trapo aún en la mano. No pretendía escuchar esa conversación íntima, pero ahora se encontraba atrapada entre su trabajo y la revelación de que el hombre que había imaginado como la personificación del éxito se enfrentaba a una tragedia que el dinero no podía resolver. «Pensaba», continuó Alejandro, «que quizás sería mejor que te fueras ahora, mientras aún queda algo por salvar. Tienes tu pasado sueco. Puedes volver a Estocolmo y empezar de cero». «¿Cómo puedes insinuar eso?». La voz de Ingrid era aguda, cargada de dolor. «¿Después de creer que me abandonarás cuando más te necesite?». Esperanza permaneció en silencio a la puerta del estudio, con el corazón latiendo con fuerza. Toda su vida había imaginado que los ricos vivían en un mundo sin problemas, donde el dinero era la solución a todo. Pero ahora sabía que el sufrimiento era universal, que no todas las mansiones y coches de lujo podían proteger a alguien de la enfermedad o el fracaso. Continuó limpiando en silencio, pero su mente no podía concentrarse en nada más que lo que había oído. Alejandro Mendoza, el hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos como sinónimo de éxito empresarial, se estaba muriendo. Y no solo eso, estaba arruinado ante la pérdida de todo lo que había construido a lo largo de su vida. Mientras limpiaba el comedor, una elegante sala con una mesa para los más dulces y una lámpara de araña de cristal que debía de pesar más que ella, oyó pasos acercándose. Era Ingrid, caminando lentamente hacia la cocina, con los ojos enrojecidos y un cuenco vacío en las manos. «¿Cómo está, señora?», preguntó Esperanza sin poder contenerse. Ingrid se miró al espejo como si se hubiera olvidado por completo de su presencia. Por un momento, Esperanza pensó que se despediría de inmediato, pero en cambio, la sueca se hundió en una de las sillas del comedor y rompió a llorar en silencio. «Lo siento», murmuró Ingrid. «No debería... Es solo que...».
Esperanza sintió algo que no había experimentado desde que llegó a esa mansión, la certeza de que, a pesar de todas las diferencias económicas y sociales que las separaban, en ese momento eran simplemente dos mujeres compartiendo el peso del dolor humano. Sin pensar en las consecuencias, le dejé los artículos de limpieza y le di un golpe a Ingrid. «Señora, necesita hablar con alguien». Ingrid levantó la vista, sorprendida por la dulzura en la voz de aquella mujer que debería haber sido invisible para ella. En sus ojos azules, Esperanza vio el mismo terror que con sentido le había hecho decir que la maquiladora cerraría y que perdería su trabajo. 20 años, dijo Ingrid en voz baja. 20 años construyendo una vida aquí, y ahora no sé si caeremos en algo. Esperanza fue colocada cuidadosamente en la silla junto a ella, consciente de que estaba cruzando una línea invisible, pero incapaz de ignorar el dolor ajeno. «Mi esposo murió hace 5 años», dijo en voz baja. «De cáncer también, y pensé que era el fin del mundo, que mis hijos y yo no nos volveríamos a ver». Ingrid la miró con genuina curiosidad, como si fuera la primera vez que veía realmente a la mujer que había venido a limpiar su casa. «¿Cómo siguieron adelante?», preguntó. «Un día a la vez», respondió Esperanza. «He aprendido que a veces las cosas más valiosas no se pueden comprar ni vender». En ese momento se abrieron las puertas del estudio y apareció Alejandro Mendoza. «Espero que reconozcan de inmediato las fotos del periódico, pero el hombre que estaba frente a ella era una versión rejuvenecida del exitoso empresario que solo aparecía en las páginas de negocios. Era alto, de unos 5 años, con el cabello canoso que empezaba a escasear y una mirada cansada que delataba noches de insomnio y constantes preocupaciones. Al ver a su esposa llorar junto a un desconocido, su expresión se quedó inmóvil. «Ingrid, ¿qué te pasa?». Esperanza se levantó de inmediato, consciente de que había cometido una transgresión imperdonable al sentarse en esa casa. «Disculpe, señor Mendoza». «Oiga, solo...». «Esperanza estaba siendo amable», interrumpió Ingrid, secándose las lágrimas. «Alejandro, ella perdió a su esposo por la misma enfermedad que tú». Alejandro miró a Esperanza con una mezcla de irritación y curiosidad. A lo largo de su vida, había estado rodeado de empleados que mantenían una distancia respetuosa, que jamás se inmiscuían en su vida privada, limitándose a realizar sus tareas asignadas. La idea de que esta humilde mujer conociera detalles íntimos de su situación le resultaba profundamente incómoda. «¿Cuánto escuchaste?», pregunté bruscamente. Esperanza sintió que sus piezas de ajedrez se aflojaban de vergüenza. «Señor, no quise... Estaba limpiando y... Responde mi pregunta». «Lo suficiente para saber que estás pasando por algo terrible», dijo Esperanza, encontrando valor en su propia experiencia de dolor. «Y lo suficiente para saber que no estás sola». Alejandro guardó silencio un instante, observando el rostro de la mujer que se atrevía a hablar con tanta franqueza. En sus ojos no había ni piedad ni oportunismo, sino algo que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo: comprensión genuina. «¿Y para qué sugieres tener esa información?», preguntó con sarcasmo. «¿Y si me resigno a morir pobre y enfermo? Te sugiero que dejes de actuar como si fueras el único hombre en el mundo que perdió algo importante», respondió Esperanza, sorprendiéndose de su propia audacia. La tensión en el comedor se hizo palpable. Ingrid contuvo la respiración, esperando que su esposo explotara de ira y despidiera de inmediato a la impertinente mujer. Pero Alejandro no gritó. En cambio, se acercó lentamente a la mesa y lo colocaron frente a Esperanza. «Háblame de tu marido», dijo en voz baja. «Roberto», dijo Esperanza, y el nombre se le escapó de los labios como una oración. «Trabajaba en la construcción.
Un buen hombre, que nunca le faltó el respeto a nadie y que se esforzaba por darnos a los niños y a mí lo mejor posible. Cuando empezó a toser, pensamos que era por el polvo de la obra. Para cuando fuimos al médico, bueno, ya era demasiado tarde. Alejandro e Ingrid escuchan en silencio, cautivados por la sencillez y honestidad de sus palabras. No teníamos dinero para los mejores tratamientos, continuó Esperanza. No teníamos seguro médico privado y teníamos acceso a los mejores médicos, pero teníamos algo que ustedes también tienen. ¿Qué?, preguntó Alejandro. Es hora de decirnos todo lo que nunca nos dijimos. Es hora de estar juntos. Es hora de enseñarles a nuestros hijos que el amor verdadero no termina cuando el cuerpo enferma. Las palabras de Esperanza resonaron en el comedor como piedras imponentes en un estanque tranquilo. Alejandro sintió algo que no había experimentado en meses, la sensación de que tal vez, solo tal vez, se había estado enfocando en las cosas equivocadas. Pero lo vamos a perder todo, dijo Ingrid. La casa, los hoteles, todo por lo que estamos trabajando. Tú, le pregunté a Hope con un sueño triste. ¿Crees que estas cosas son extrañas cuando no estás aquí? ¿Crees que olvidarás esta mansión? Alejandro se levantó de golpe y se acercó a una de las ventanas que daban al jardín. Durante 30 años había construido un imperio empresarial, amasado riqueza, propiedades e influencia. Y ahora, una mujer a la que había conquistado en un día que solo había gastado en comida, le explicaba algo que ella había olvidado por completo, que nada de eso tenía valor real cuando se enfrentaba a lo que realmente importaba. Es fácil decirlo cuando nunca has tenido nada que perder, murmuró sin volver a leer. Fácil. La voz de Esperanza también se alzó por primera vez, llena de una indignación reprimida durante años. ¿Crees que es fácil trabajar 2 turnos en una maquiladora para que tus hijos puedan ir a la escuela? Alejandro regresó impactado por la fuerza de sus palabras. Perdió todo lo que realmente importaba, señor Mendoza, continuó Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Perdió al hombre que amé durante tantos años. Vio crecer a mis hijos sin padre. Trabajó hasta que le sangraron las manos para mantenernos a salvo. Y sin embargo, cada mañana me despierto agradecida por lo que tengo, no amargada por lo que perdió. El silencio que siguió fue largo y denso. Alejandro regresó lentamente a su silla, mirando por primera vez con atención a la mujer que tenía delante. No era la criada que había limpiado su casa, sino Esperanza Morales, una mujer que había enfrentado tragedias, que veía sus problemas empresariales como pequeñas molestias y que había encontrado la manera de seguir adelante con dignidad y gratitud. ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre?, le pregunté a Ingrid en voz baja. María tenía dulces, Miguel 10, respondió Esperanza. Ahora está en la secundaria y en la preparatoria. Buenos estudiantes, buenos niños. Tu padre estaría orgulloso. ¿Cómo explicas que tu papá iba a morir?, le pregunté a Alejandro. Esperanza cerró los ojos, recordando aquellos días terribles. Les dijimos la verdad, que papá estaba muy enfermo, que los médicos no podían curarlo, pero eso no significaba que dejaran de quererlo. Roberto habló todos los días durante sus últimos meses, contando historias de su infancia, enseñándoles todo lo que pudo sobre cómo ser un buen hombre y una buena mujer. ¿No estaban enojados contigo? ¿No te culparon por no tener el dinero para salvarlo?, preguntó Alejandro, con la voz apenas por encima de un susurro. Al principio sí, admitió Esperanza. Sobre todo María. Grité que era mi culpa, que si hubiera trabajado más, si hubiéramos tenido más dinero, tu papá no habría muerto. Fue el momento más doloroso de mi vida. ¿Qué hiciste? La abracé.
Alejandro sintió que algo se le rompía en el pecho. Durante meses, la ira lo había consumido. Contra los médicos que no podían curarlo, contra los acreedores que lo presionaban, contra el destino que lo había puesto en esta situación imposible. Pero ahora se daba cuenta de que estaba perdiendo un tiempo más valioso del que había perdido. «Ingrid», dijo finalmente volviéndose hacia su esposa, «¿cuándo fue la última vez que dijiste que me amabas?» La pregunta sorprendió a ambas mujeres. Ingrid se estremeció, intentando registrarla. «No lo sé», admitió. «Con todos los problemas, los centros médicos, las reuniones con abogados, creo que hemos olvidado cómo hablar de cosas que no son terribles». Alejandro se levantó y se acercó a su esposa, tomándola de la mano. «Te amo, Ingrid. Te he amado desde el primer día que me viste en esta conferencia de prensa hace tantos años. Te amo por dejar tu país para construir una vida juntos, por aprender español, por hacer de esta casa nuestro hogar». Ingrid volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. «Yo también te quiero, Alejandro, y tengo miedo de perderte». «Estaba perdiendo», dijo con dulzura. «Ambos lo sabemos. Pero eso no significa que tengamos que perder estos meses que nos quedan». Esperanza se sintió intrusa en ese momento íntimo, pero cuando intentó levantarse discretamente, Alejandro la detuvo. «Quédate», dijo. «Hay algo que quiero preguntarte». Ella asintió y volvió a sentarse. «¿Qué fue lo más difícil después de matar a tu marido?», le pregunté a Alejandro. Esperanza no tuvo que pensar mucho en ello. «La solemnidad». No la solemnidad de estar físicamente sola, sino la solemnidad de no tener a alguien que me conociera de verdad. Roberto sabía cuánto me gustaba el café, sabía que le tenía pavor a la oscuridad, sabía exactamente qué decir cuando los chicos me sacaron del armario. Después de irse, me dijo que estaba aprendiendo a ser una persona completa sin él. «¿Por qué lo recuerdas?» «Todavía estoy aprendiendo», admitió Esperanza. «Pero sí, creo que sí. Roberto me demostró que el amor verdadero no se trata de depender de otra persona, sino de elegir cada día compartir tu vida con ella». Alejandro miró a su esposa, viendo en sus ojos azules todo lo que había soportado durante años. La forma en que siempre tomaba café al llegar a casa por la mañana, cómo decoraba la casa mezclando elementos suecos y mexicanos para crear algo completamente suyo, su infinita paciencia con su mal humor cuando los negocios salían mal. «Ingrid», dijo, «¿sabes de nuestro primer apartamento en la colonia Roma?» Sonrió entre lágrimas. «Claro, fue horrible. Había una gotera en el baño y los vecinos de arriba estuvieron haciendo ruido hasta las 3 de la mañana. Pero éramos felices aquí. Éramos felices porque estábamos juntos», corrigió Ingrid, «no porque el apartamento fuera especial». «Exacto», dijo Alejandro, volviéndose hacia Esperanza. «¿Entiendes lo que haces? Estamos grabando cómo éramos antes de que todo se centrara en el dinero y el éxito». Esperanza negó con la cabeza. «No, señor Mendoza, no estoy haciendo nada. Siempre ha sido así, solo que se le olvidó por un momento». Durante las siguientes horas, mientras Esperanza terminaba su trabajo de limpieza, los tres siguieron conversando. Alejandro e Ingrid relataron sus primeros años juntos, cuando él empezaba en el sector hotelero y ella trabajaba como traductora independiente. Esperanza compartió historias sobre Roberto, sus hijos y la comunidad del barrio del ferrocarril, donde todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Fue extraño. 3 personas de mundos completamente diferentes, conectadas por la experiencia universal del amor y la pérdida. Cuando el sol comenzó a salir, arrojando oro desde las ventanas de la mansión, Alejandro tomó una decisión que debería haber sido imposible esa mañana. «Esperanza», dijo, «¿te gustaría cenar con nosotros?» Ella se quedó paralizada. «Señor, no sería apropiado». «¿Por qué no?», preguntó Ingrid. «Porque no hay dinero.
¿Por qué no fui a la universidad? Son unas pendejadas, Esperanza. Perdona la expresión, pero es la verdad. Alejandro soñaba con oír a su esposa sueca usar una expresión tan mexicana. Era otra de las pequeñas cosas que ella daba por sentado. La forma en que Ingrid había adoptado no solo su país, sino también su forma de hablar. Ingrid tiene razón, dijo. Esta tarde me ha dado algo que no había tenido en meses: perspectiva. Es lo mínimo que podemos hacer. Esperanza observó su humilde atuendo, consciente de que no pertenecía a ese elegante restaurante, pero también recordó las palabras que le había dicho a Roberto poco antes de morir. Querido mío, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tienes un buen corazón y una mente clara, y eso vale más que los títulos y todo el dinero del mundo. Me gustaría mucho, dijo finalmente. La escena fue una revelación para los tres. Alejandro e Ingrid descubrieron que Esperanza tenía opiniones políticas inteligentes, que conocía la historia mexicana mejor que muchos estudiantes universitarios, que tenía un humor mordaz y observaciones perspicaces sobre la naturaleza humana. Esperanza descubrió que, despojados de los privilegios y la formalidad, Alejandro e Ingrid eran simplemente personas que intentaban navegar por las complejidades de la vida como cualquier otra persona. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Alejandro mientras tomaban café después. Pasé toda mi vida adulta construyendo hoteles, creando espacios para que la gente se sintiera cómoda y bienvenida. Pero aquí, en mi propia casa, había olvidado cómo hacer que la gente se sintiera realmente bienvenida. Los hoteles son un negocio, observó Esperanza. La verdadera hospitalidad es algo diferente. Nace del corazón, no del bolsillo. ¿Cómo puede una mujer que nunca ha dirigido un negocio entender la hospitalidad mejor que tú?, preguntó Alejandro con genuina admiración. Porque tenía que depender de otros, respondió Esperanza. Cuando eres pobre, aprendes rápidamente la diferencia entre alguien que te ayuda porque tienes que hacerlo y alguien a quien ayudas porque quieres. ¿Tú y nosotros?, preguntó Ingrid. ¿En qué categoría estamos? Espera, observándolo atentamente antes de responder. La verdad es que no lo sabes, pero empiezo a pensar que quizá no. Fue una observación incisiva y completamente acertada. Alejandro dice que pasó tanto tiempo actuando desde una posición de poder y privilegio que olvidó cómo sentir empatía genuina por los demás. Ingrid se dio cuenta de que, a pesar de sus buenas intenciones, vivía tan cómodamente que había perdido el contacto con las realidades que enfrentaban las personas en sus vidas. ¿Qué sugieres que hagamos?, le pregunté a Alejandro. No me digas nada, dijo Esperanza. Pero si me preguntara qué haría en esa situación, bueno, dejaría de luchar contra lo inevitable y trataría de decidir qué legado quiero dejar. ¿Qué quieres decir? Va a morir, señor Mendoza. Es una realidad horrible, pero es una realidad. Perder los hoteles, perder esta casa, perder casi todo lo que ha acumulado. También es una realidad. La pregunta es, ¿qué no perderé? ¿Qué dejaré en este mundo que valga la pena? La pregunta flotaba en el aire como incienso, llenando el espacio con su peso e importancia. Alejandro se quedó mirando la mesa del comedor, viendo realmente por primera vez en años los objetos que lo rodeaban. Obras de arte compradas más por su valor que por su belleza, muebles adquiridos para impresionar y otros más que para su propio placer, una colección de cosas que no tenían un verdadero significado para él. «Roberto», dijo finalmente, «tu marido, ¿qué dejaste?» Los ojos de Esperanza se iluminaron con un sueño que transformó por completo su rostro. «Déjalo en manos de uno de los hijos que sabe lo que significa ser amado incondicionalmente. Deja a una esposa que sabe que el verdadero valor de una persona no se mide en pesos. Deja a una docena de compañeros de trabajo que aprendieron de él
que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede ser pobre sin perder la dignidad. ¿Es suficiente?, le pregunté a Alejandro. Para mí, sí, respondió Esperanza. ¿Para ti? Era una pregunta que Alejandro no pudo responder de inmediato. A lo largo de su vida, había medido el éxito en términos de crecimiento empresarial, reconocimiento público y acumulación de riqueza. La idea de que su legado pudiera ser algo tan intangible como su impacto en la vida de otras personas sería a la vez aterradora y liberadora. No, en serio, admití finalmente. Pero pensé que quería aprender. Esa noche, después de que Esperanza subiera al último autobús hacia el ferrocarril, Alejandro e Ingrid se quedaron despiertos hasta tarde, hablando desesperadamente. Por primera vez en meses no hablaban de centros médicos ni de problemas financieros. Hablaban de los primeros años de su matrimonio, de sus esperanzas y sueños, de lo que realmente valora su vida juntos. ¿Te arrepientes de haber venido a México?, le preguntó Alejandro a su esposa mientras yacía en la cama mirando al techo. Nunca, respondió Ingrid sin dudarlo, pero creía haber olvidado por qué vine. No fue por dinero ni por el estilo de vida, fue porque me enamoré de un hombre con grandes sueños y un corazón generoso. ¿Crees que todavía soy ese hombre? Ingrid se volvió para mirar hacia la oscuridad. No creo que hayas dejado de ser así, simplemente te perdiste por un tiempo. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una serie de decisiones que tomó por todos sus conocidos. Primero, llamó a su abogado y le ordenó que dejara de pelear con los acreedores. Segundo, presionó para la venta inmediata de la mansión, proponiendo liquidar las deudas lo antes posible. Tercero, y lo más sorprendente, le pidió el número de teléfono de Esperanza. Cuando la llamada se hizo tarde, Esperanza ayudó a Miguel con su tarea de matemáticas en la pequeña mesa de su cocina. Esperanza, soy Alejandro Mendoza. Casi se le cae el teléfono. Señor Mendoza, ¿está todo bien? Quería preguntarte algo, dijo. ¿Conoces a otras personas en tu situación? Otras familias con dificultades económicas, pero que sean buenas personas, trabajadoras y honestas. Esperanza frunció el ceño, confundida por la pregunta. ¿Por qué me preguntas eso? Porque tengo una idea y necesito tu ayuda para llevarla a cabo. Durante los siguientes días, Esperanza se vio envuelta en algo que jamás imaginó. Ayudar a un millonario arruinado a reinventar su vida. Alejandro había decidido que si iba a perderlo todo, prefería perderlo de forma significativa. Con la ayuda de Esperanza, se identificó a una familia de la comunidad de ferrocarril que atravesaba graves dificultades económicas. Con los recursos más recientes que se habían perdido, se creó un fondo que brindaría apoyo financiero durante los próximos 2 años. Dinero para el alquiler, los servicios públicos, la educación de los niños y los gastos médicos básicos. ¿Estás seguro de eso?, le preguntó a su contador, horrorizado ante la idea de regalar dinero que pudiera usarse para negociar con los acreedores. Más seguro que cualquier decisión empresarial jamás tomada, respondió Alejandro. Pero el fondo fue solo el principio. Alejandro también decidió que quería pasar sus últimos meses haciendo algo que nunca había hecho: crear un trabajo significativo. Convencí a un constructor local, amigo de Roberto, de que me permitiera trabajar en proyectos de vivienda para familias de bajos recursos sin suelo. ¿Un empresario millonario quiere venir a cargar tabiques y mezclar cemento?, le pregunté al constructor, incrédulo. Un moribundo quiere hacer algo útil con el tiempo que pasa, corrigió Esperanza, quien solía servir de intermediaria en la conversación. El primer día de Alejandro en la obra fue una revelación. Sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos y extender los de otros empresarios, estaban llenas de callos y cortes. Su espada, que no había experimentado esfuerzo físico en décadas, le dolía como nunca. Pero también experimentó algo que había olvidado:
la simple satisfacción de crear algo tangible con sus propias manos. Al principio, los trabajadores se mostraron escépticos, pero poco a poco fueron respetando su determinación y disposición para realizar cualquier tarea, por insignificante que fuera. Alejandro descubrió que había aprendido de los hombres que trabajaban con sus manos una comprensión práctica de la vida que ningún gerente maestro había podido adquirir. Durante esos meses, la relación entre Alejandro, Ingrid y Esperanza evolucionó hacia algo que ninguno de ellos había anticipado. Una amistad genuina que trascendió por completo las diferencias de clase social. Esperanza se convirtió en una visitante habitual de la mansión, que aún no se había vendido debido a la crisis inmobiliaria, no como empleada doméstica, sino también como amiga. En Esperanza, Ingrid descubrió a una mujer de profunda inteligencia emocional que conocía cosas de México que había vivido en el extranjero durante años, sin guión. Esperanza, a su vez, encontró en Ingrid a alguien que realmente valoraba su perspectiva y opiniones, no por su origen humilde, sino precisamente por las experiencias que le había brindado. Los hijos de Esperanza, inicialmente intimidados por la riqueza de Mendoza, pronto se sintieron cómodos visitando la mansión. María, la hija del alcalde, demostró tener un talento natural para los idiomas, y comenzó a intercambiar clases de inglés por clases de sueco con Ingrid. Miguel encontró en Alejandro una figura paterna que le enseñó no solo negocios, sino también integridad y responsabilidad. «Es extraño», le comentó María a su madre una tarde al regresar a casa de una visita a Mendoza. «Al principio pensé que eran diferentes a nosotros porque yo tenía dinero, pero ahora sé que todos somos iguales en lo que realmente importa». «¿Cómo qué?», preguntó Esperanza. «¿Cómo desear que regrese alguien que quieres? ¿Cómo tener miedo de perder a quienes te importan? ¿Cómo intentar ser una buena persona incluso en tiempos difíciles?» Fue una observación profundamente madura para una adolescente, y Esperanza estaba orgullosa de la sabiduría que su hija había desarrollado a través de circunstancias que nunca habrían sido elegidas para ella. Mientras tanto, la salud de Alejandro seguía deteriorándose. Los tratamientos disponibles eran limitados, pero afrontaba cada nuevo síntoma con una serenidad que sorprendía a todos sus conocidos. En lugar de amargura, encontró una especie de paz al aceptar su mortalidad. «¿No tienes miedo?», preguntó Ingrid una noche, mientras tosía con fuerza por los efectos de la quimioterapia. «Tengo miedo», admitió Alejandro. «Pero no el miedo que tenía antes. Antes tenía miedo del bandidaje, de perder dinero, de que me vieran mal. Ahora tengo miedo de dejarte solo, de no ver crecer a los hijos de Esperanza, de no terminar la casa que estamos construyendo para la familia Hernández». «¿Son mejores estos miedos?». «Son más reales», dijo Alejandro tras pensarlo. «Y cuando tus miedos son sobre las personas que amas, en lugar de sobre las cosas que finges, al menos sabes que te preocupas por lo correcto». 6 meses después de aquel primer encuentro en el comedor de la mansión, Alejandro Mendoza era un hombre transformado. Perdió peso debido a su enfermedad, pero ganó algo más valioso: una comprensión clara de lo que realmente constituye una vida plena. El día en que finalmente vendieron la mansión, los 3 amigos se sentaron en el jardín que pronto ya no sería suyo, tomando café y reflexionando sobre todo lo que había cambiado. «¿Te extrañaremos?», le preguntó Esperanza a Ingrid, señalando hacia la imponente casa. «No, la casa no», respondió Ingrid. «Pero me aseguraré de que siempre tengamos un sitio en algún lugar». «Pero eso no ha cambiado», observó Alejandro. «Simplemente hemos aprendido que el hogar no es un edificio, es donde están las personas que realmente conoces y amas en todos los sentidos». «Esperanza, hijo. Mi abuela dice que la pobreza te deja con muchas cosas, pero ¿sabes cuáles no puedes dejar?». «¿Y eso qué es?», preguntó Alejandro.
Tu capacidad de amar. Tu capacidad de encontrar la belleza en las pequeñas cosas. La satisfacción de ayudar a alguien. El orgullo de hacer un trabajo honesto. La paz de saber que has vivido según tus valores. Todas las cosas que había perdido, reflexionó Alejandro. No se perdieron, corrigió Esperanza con suavidad. Solo se olvidaron. Hay una diferencia. Con el dinero de la venta de la mansión, Alejandro saldó todas sus deudas y aún le sobró lo suficiente para comprar una casa modesta en la colonia americana, un barrio de clase media, donde él e Ingrid podían vivir cómodamente, pero sin ostentación. Era una casa con 3 habitaciones, un pequeño jardín y una cocina con capacidad para exactamente 4 personas alrededor de la mesa. El tamaño perfecto para las escenas con Esperanza y sus hijos. Los últimos meses de la vida de Alejandro Fuerón, paradójicamente, fueron de los más gratificantes que vivió. Continuó trabajando en proyectos de construcción hasta que su cuerpo se rindió. Se consagró como educador de los niños de su familia, quienes recibieron apoyo, pero, sobre todo, se dedicó a estar plenamente presente en cada momento en que caía. Una tarde de primavera, mientras Alejandro se relajaba en el pequeño jardín de su nuevo hogar, recibió a Esperanza con una noticia extraordinaria. María había conseguido una beca completa para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Es por las clases de idiomas que tomé con Ingrid, explicó Esperanza, radiante de orgullo, y por el ensayo que escribió sobre cómo las diferencias económicas no deberían ser un obstáculo para la amistad genuina. Alejandro sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que el dinero que perdiste en hoteles finalmente se haya convertido en algo que durará para siempre. La educación de un joven brillante que cambiará el mundo. Esperanza fue enviada con él en el pequeño banco de madera que había construido con sus propias manos. ¿Te arrepientes de algo? Alejandro consideró la pregunta con atención. Lamento haber tardado tanto en aprender lo que realmente importa. Lamento los años que perdí preocupándome por impresionar a gente que no me conocía de verdad. Pero no me arrepiento de haber perdido el dinero, porque esa pérdida me llevó a encontrar algo mucho más valioso. ¿Qué? Amigos verdaderos, un propósito real, la paz de saber que, cuando muera, dejaré el mundo un poco mejor de como lo encontré. Esperanza le tomó la mano, notando lo delgado que se había vuelto, pero también lo fuerte que aún era. Roberto me dijo algo parecido antes de morir. Me dijo que tuvo una vida plena porque fue amado profundamente y correspondido. ¿Crees que eso también es cierto para mí? Le pregunté a Alejandro. Esperanza miró hacia la casa, donde vio a Ingrid enseñándole sueco a Miguel mientras María ayudaba a preparar el escenario. Mira a tu alrededor, dijo. ¿Qué ves? Veo a mi familia, respondió Alejandro sin dudar. Exactamente, una familia formada no por sangre ni dinero, sino por elección, por amor, por respeto mutuo. ¿Qué podría ser más rico que eso? Alejandro Mendoza falleció 5 meses después, un soleado marzo de octubre, rodeado de Ingrid, Esperanza, María y Miguel. Sus últimas palabras fueron para agradecer a Esperanza por enseñarle la diferencia entre una vida exitosa y una vida con sentido. En su funeral ocurrió algo extraordinario. Junto con antiguos socios y conocidos de la alta sociedad, el estudio presenta escenas de familias de la colonia Ferrocarril. Hombres y mujeres trabajadores que se conmovieron por la generosidad de Alejandro en sus últimos meses. Obreros de la construcción que aprendieron a respetarlo no por su antiguo cargo corporativo,
sino por su disposición a trabajar junto a ellos bajo el sol. El elogio no fue sobre un destacado empresario o influenciador político, sino sobre Esperanza Morales, quien habló con sencillez y honestidad sobre un hombre que tuvo el coraje de cambiar por completo su definición de riqueza. Alejandro Mendoza fue uno de ellos, dijo, frente a una iglesia llena de personalidades de todos los ámbitos. El primero acumuló dinero y propiedades y pensó que eso lo haría rico. El segundo aprendió a dar amor y a recibirlo, y descubrió lo que realmente significa ser rico. Tuvimos la fortuna de conocer al segundo, y gracias a ello, nuestras vidas son mejores. Tras el funeral, Ingrid tomó una decisión que le costó mucho esfuerzo, pero que tenía todo el sentido para sus conocidos. Decidió quedarse en México. No en una mansión ni en una zona exclusiva, sino en la misma casa modesta donde vivió sus últimos meses con Alejandro. «Este es mi hogar ahora», explicó Esperanza, no porque sea cómodo ni lujoso, sino porque la familia que elegí está aquí. Ingrid creó una fundación educativa con los fondos restantes del seguro de vida de Alejandro, enfocándose en brindar oportunidades educativas a jóvenes talentosos de familias de clase trabajadora. Esperanza se convirtió en la directora de operaciones de la fundación, aplicando su profundo conocimiento de las necesidades de su comunidad para garantizar que los recursos se distribuyan donde más se necesitan. María Morales se graduó con honores de la universidad y con el tiempo se convirtió en diplomática, trabajando para tender puentes entre países y culturas, inspirada por la extraordinaria amistad que presenció entre su madre y Mendoza. Miguel siguió los pasos de su padre y se convirtió en ingeniero civil, pero siempre se especializó en proyectos de vivienda social, motivado por las lecciones que aprendió sobre la importancia de que cada familia tenga una vivienda digna. Años después, cuando los periodistas preguntaban por la extraordinaria transformación de Alejandro Mendoza en los últimos meses, Esperanza siempre respondía con la misma reflexión. No se convirtió en una persona diferente. Simplemente volvió a ser quien siempre fue, bajo todas las capas de miedo y ambición que había acumulado. A veces, uno lo pierde todo. Es la única manera de encontrar lo que realmente vale la pena. La historia de aquella pobre mujer que vino a vaciar la mansión de $1 millón y terminó transformándola para convertirse en una leyenda en Guadalajara. Pero para quienes quieren vivir, nunca fue una historia de dinero perdido o ganado. Fue una historia sobre la capacidad del corazón humano para reconocer la verdad cuando finalmente la encuentra, y sobre el coraje que se necesita para elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre el egoísmo y la auténtica conexión humana por encima de todo. En la pequeña casa de la colonia americana, donde aún vive Ingrid, hay una fotografía en la mesa de la sala que captura a la perfección el legado de aquellos meses extraordinarios. Alejandro, Ingrid, Esperanza, María y Miguel, sentados alrededor de la mesa de la cocina, riéndose de algo que Miguel acaba de decir. Es una imagen sencilla de gente común compartiendo un momento cotidiano. Y sin embargo, para quienes quieran comprender la historia que hay más allá de esta fotografía, representa algo extraordinario. El intento de asegurar que la verdadera riqueza no se encuentre en las cuentas bancarias, sino en la profundidad de las conexiones que creamos y el impacto positivo que dejamos en la vida de los demás. Porque al final, eso fue lo que realmente lo cambió todo. No el dinero, no la mansión, no los títulos corporativos, sino el simple acto de una mujer humilde que se atrevió a tratar a un hombre poderoso como lo que realmente era, un ser humano necesitado de comprensión, compasión y conexión genuina. La lectura más profunda de esta extraordinaria historia no reside en los dramáticos momentos de revelación
ni en las decisiones empresariales que Alejandro tomó en la madurez. Se encuentra en algo mucho más sutil y poderoso: la transformación que se produce cuando dos personas de mundos completamente diferentes se permiten expresarse plenamente más allá de las etiquetas sociales y económicas que la sociedad les ha impuesto. Esperanza nunca se arrepintió de trabajar como empleada doméstica. No porque le diera vergüenza, siempre defendió que el trabajo honesto, fuera cual fuera, merecía respeto, sino porque encontró su verdadera vocación al ayudar a otras familias a superar la crisis que ella misma había enfrentado. A través de la fundación que cofundó con Ingrid, desarrolló programas que no solo brindaban apoyo financiero, sino también orientación emocional y práctica a familias que enfrentaban enfermedades terminales, la pérdida del empleo o la pobreza extrema. La diferencia entre la caridad y la justicia, dijo Esperanza en las conferencias donde se la invita a hablar, es que la caridad es pescar cuando tienes miedo. La justicia te enseña a pescar, pero también te asegura el acceso al río y que el agua esté limpia. Esta filosofía se convirtió en el principio rector de toda su labor. En lugar de simplemente repartir dinero, la Fundación creó programas integrales que abordan las causas estructurales de la pobreza: educación, capacitación laboral, microcréditos para pequeñas empresas y redes de apoyo comunitario que fortalecen el tejido social de los barrios más vulnerables de Guadalajara. Ingrid, por su parte, descubrió que su experiencia como extranjera en México le brindó una perspectiva única sobre las barreras que enfrentan las familias inmigrantes que llegan a la ciudad desde el interior del país o Centroamérica. Desarrolló programas especializados para ayudar a estas familias a integrarse a la vida urbana sin perder su identidad cultural, algo que ella misma tuvo que aprender al llegar a Suecia hace décadas. Alejandro Solía decía que los hoteles buscaban que la gente se sintiera como en casa, lejos de casa, recordó Ingrid en una entrevista años después. Ahora entiendo que eso era exactamente lo que necesitábamos hacer para las familias que llegaban a una nueva ciudad sin recursos ni conexiones. Los programas desarrollados conjuntamente se convirtieron en modelos replicados en otras ciudades mexicanas. Pero aún más importante, proporcionaron evidencia clara de que el verdadero cambio social era posible cuando las personas competían por el trabajo sin distinción de clase, raza ni nacionalidad. Sin embargo, el impacto más profundo de esa tarde que lo cambió todo no se midió en las estadísticas de familias ayudadas ni en los programas implementados. Se midió en las transformaciones personales que continuaron expandiéndose como olas en un estanque, impactando las vidas de personas que nunca conocieron directamente a Alejandro Mendoza, pero que fueron influenciadas por quienes sí lo conocieron. María Morales, ahora diplomática en la Embajada de México en Estocolmo, aprendió las lecciones aprendidas en aquella pequeña cocina donde una mujer sueca, un empresario mexicano con problemas económicos y su madre trabajadora forjaron una amistad que desafió todas las expectativas sociales. En sus negociaciones internacionales, aplicó los principios que observó en aquellas conversaciones: la importancia de ver la humanidad en los demás, de comprender que más allá de cualquier postura política, había personas reales con miedos, esperanzas y necesidades legítimas. Mi madre me enseñó que la verdadera diplomacia no consiste en representar a tu país, explicó María en una conferencia en la Universidad de Estocolmo. Se trata de representar lo mejor de la humanidad sin importar dónde nazcas. Miguel, ahora un reconocido ingeniero civil, revolucionó la concepción de la vida social en México.
Sus proyectos se centraron no solo en la construcción de viviendas asequibles, sino en la creación de comunidades donde las familias pudieran prosperar. Aprendió de Alejandro que la arquitectura se centraba fundamentalmente en la dignidad humana, y de su madre que una casa se convertía en un hogar por sí sola cuando se llenaba de respeto mutuo y cariño genuino. Cada casa que construyó, dijo Miguel mientras supervisaba un proyecto de vivienda en las afueras de Guadalajara, la construyó con la idea de lo que podría ser para mi familia. Eso lo cambia todo. La calidad de los materiales, la atención al detalle, la atención a las necesidades reales de quienes quieren vivir aquí. Los obreros de la construcción que han conocido a Alejandro en los últimos meses se llevan consigo sus propias lecciones con cada nuevo proyecto. He visto a un hombre adinerado dejar atrás su orgullo y aprender a valorar el trabajo honesto con sus propias manos. Habían aprendido que su trabajo poseía una dignidad inquebrantable y que merecía respeto no por lástima, sino por su genuina contribución a la sociedad. Don Carlos, el constructor que trabajaba para Alejandro, se convirtió en un ferviente defensor de mejores condiciones laborales en la industria de la construcción. Si 1 millón de personas pueden aprender a valorar este trabajo, argumentaba en las reuniones sindicales, entonces, quienes siempre hemos creído en este trabajo, merecemos ser tratados como profesionales, no como mano de obra desechable. Pero quizás el legado más poderoso de esta transformación residió en algo más sutil. ¿Cómo cambió la conversación sobre la pobreza y la riqueza en Guadalajara? La historia de Esperanza y Alejandro se convirtió en parte del folclore local, pero no como una fábula romántica sobre ricos bondadosos que ayudaban a los pobres agradecidos. Se convirtió en una historia sobre la posibilidad de que personas de mundos diferentes pudieran encontrarse como iguales cuando luchaban por ver más allá de las apariencias superficiales. En las escuelas, los maestros han usado su historia para enseñar a los niños sobre la empatía y el respeto. En las iglesias, los sacerdotes citan su ejemplo de lo que realmente significa amar al prójimo como a uno mismo. En las universidades se ha convertido en un caso de estudio para programas de trabajo social y desarrollo comunitario. No fue una historia de salvación, insistía Esperanza cuando el peticionario contaba lo sucedido. Nadie salvó a nadie. Fue una historia de reconocimiento mutuo. Alejandro e Ingrid me ayudaron a ver que tenían más valor del que imaginaba. Me ayudaron a registrar valores que tenías, pero que habías olvidado. Todos nos transformamos. Esta distinción fue crucial para Esperanza, quien tenía una voz respetada en las conversaciones sobre justicia social. Fue rotundamente negada, lo que permitió que su historia se idealizara como un cuento de hadas, donde la conexión individual resolvía problemas estructurales. Al mismo tiempo, ella insistió en que el cambio estructural era imposible sin transformaciones personales genuinas. El sistema no cambiará por sí solo, explicó en una conferencia en la Universidad de Guadalajara, pero también cambiará si quienes tienen el poder de cambiarlo no ven la humanidad plena de quienes están atrapados en él. Lo que ocurrió en esta casa no fue magia. Ocurre cuando las personas compiten por el arduo trabajo de conocerse verdaderamente. Con el paso de los años, la fundación dirigida por Esperanza e Ingrid se convirtió en una institución respetada, no solo en Jalisco, sino en todo México. Sin embargo, su crecimiento nunca se basó en mantener los principios que aprendió en los primeros meses tras la muerte de Alejandro, que el trabajo más importante debe hacerse cara a cara, familia a familia, con paciencia, respeto y un compromiso genuino con el bienestar de los demás. Cada año, en el aniversario de la muerte de Alejandro, Esperanza, Ingrid, María y Miguel se reúnen en la pequeña casa de la colonia americana.
no para una ceremonia formal ni un ritual religioso, sino para cocinar juntos la receta favorita de mole de Alejandro y recordar las lecciones que aprendieron de él. ¿Qué crees que pensarían de todo lo que estábamos haciendo?, le preguntaron a Miguel durante una de estas reuniones. Era un hombre adulto con familia propia. Creo que discutiría, respondió Ingrid, ahora con el pelo alisado, pero con la misma mirada. Discutiría y diría que nos tomamos demasiado en serio, que lo único que hemos hecho es presentarnos como personas decentes. Pero ese es precisamente el punto, observó María, quien había venido desde Estocolmo especialmente para la reunión. Ser una persona decente no es sencillo, requiere trabajo constante, sobre todo en un mundo donde te dicen que lo que importa es cuánto tienes, no cómo tratas a los demás. Esperanza, que ya tenía 6 años, pero aún con la misma determinación en la mirada, asintió pensativa. Alejandro acaba de decir que pasó la mayor parte de su vida aprendiendo a ganar dinero y que solo en los últimos meses aprendió a ser rico. La diferencia, década, fue que el dinero se podía perder en un día, pero la verdadera riqueza, las relaciones, el respeto, el propósito, se construía cada día y nadie podía rendirse. Fue una lección que adquirió un significado aún más profundo con el tiempo. En un mundo cada vez más dividido por las crecientes desigualdades económicas, la historia de la transformación de Alejandro Mendoza cobró aún más relevancia. Demostró que era posible que las personas privilegiadas reconocieran su humanidad compartida con quienes tenían menos, y que este reconocimiento podía conducir a un cambio real y duradero. Pero también demostré algo igualmente importante, que las personas en situación de pobreza no necesitaban ser salvadas por personas más afortunadas. Lo que necesitaban era ser vistas, escuchadas y respetadas como las expertas de sus propias vidas que realmente existían. Esperanza nunca fue la criada que necesitaba nuestra ayuda, reflexionó Ingrid años después. Desde el primer día fue una maestra que nos enseñó algo. La tragedia es la frecuencia con la que perdemos estas oportunidades de aprendizaje porque estamos demasiado cegados por nuestros propios prejuicios como para ver quién está justo frente a nosotros. Al final, la lección más duradera de aquella tarde que lo cambió todo no fue sobre la generosidad, la caridad, ni siquiera la justicia social, aunque todas esas cosas eran importantes. Se trataba de algo más fundamental, la capacidad humana de transformación genuina, cuando estamos dispuestos a enfrentar nuestros propios límites y aprender de quienes el mundo nos dice que son diferentes. Todos tenemos algo que aprender, dijo Alejandro en una de sus últimas conversaciones con Esperanza. El problema es que muchos estamos tan convencidos de que sabes lo importante que es, que nos perdemos las lecciones más valiosas de nuestras vidas. Esta observación se convirtió en el epitafio no oficial de Alejandro Mendoza, grabado no en piedra, sino en la vida de todos aquellos que fueron tocados por su transformación. Y en el corazón de Esperanza Morales, ella entró en una mansión para purificarse y comenzó a enseñar a todos los involucrados, incluyéndose a sí misma, lo que realmente significa estar verdaderamente limpio, libre del orgullo, los prejuicios y el miedo que impiden la plena humanidad de cada persona que los encuentra en el camino de la vida. La historia se siguió escribiendo cada día, en cada acto de conexión, inspirado por su ejemplo, en cada conversación difícil que alguien decidió tener en lugar de evitar, en cada momento en que alguien eligió ver la dignidad inherente de otra persona, independientemente de su situación económica. Porque esto, en última instancia, fue lo que realmente lo cambió todo. No un milagro, sino la decisión radical de tratar a cada ser humano como exactamente eso, un ser humano,
completo y valioso, con una historia que vale la pena conocer y una perspectiva que vale la pena escuchar. Y en una pequeña casa de una colonia estadounidense, en Guadalajara, donde una mujer sueca y una mujer mexicana siguen siendo mejores amigas después de todos estos años, hay una lección continua, viva y bien, para todos los que la conocen, que la verdadera riqueza nunca fue acerca de lo que podías comprar, sino acerca de lo que estabas dispuesto a compartir.